Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web historiaconsentido.com y hoy, una vez más, con catedralanglicana.es, dentro de lo que es el recorrido del personaje histórico Juan de Valdés. El título del podcast de hoy es Juan de Valdés, de diplomáticos y de literatos. Hemos contemplado la enorme influencia de Juan de Valdés sobre los eclesiásticos, pero será también este un personaje de excepcional influjo en pintores, escritores y secretarios de Estado. Estas y estos, tanto hombres como mujeres, que iremos viendo, acudían a las tertulias y a las meditaciones con los eclesiásticos más importantes, como hemos visto con cardenales, con obispos, al encontrarnos con las vidas de Bermiglio, de Pole y de otros personajes que casi todos fueron ejecutados por la Inquisición, o muchos de ellos, si no ejecutados, designados y perseguidos. El círculo más presencial y el más influyente fue el que estableció el propio Juan de Valdés en la ciudad de Nápoles. Existía el romano, que se nutre de los personajes de la ciudad eterna, pero las reuniones que se hicieron muchas veces en la ciudad eterna aportaron personajes a diversos círculos que se reunieron más al norte, en Viterbo, y que aportaron estos asistentes a una excepcional influencia para que el fenómeno de los círculos de Valdés se extendiera en todo lo que era la península itálica. Sobre todo los años 1541 y 1542, cuando muere Valdés y el cardenal Pole gobierna por delegación papal Viterbo, es cuando el círculo de Viterbo cobra una excepcional importancia. Pero, ¿quiénes fueron todo este grupo que con Juan de Valdés conmocionaron a la intelectualidad italiana a nivel espiritual, pero también desde el punto de vista sociopolítico, artístico y literario? Hoy voy a hablaros de unos cuantos de ellos, y para entender a Juan de Valdés tenemos que hablar de su hermano Alfonso de Valdés. Alfonso de Valdés tiene su vida unida al emperador Carlos V, que vive de 1500 a 1558. Carlos se crió sin padre al morir Felipe el Hermoso, que vivió de 1478 a 1506, muy joven. Acordaros de que murió en Burgos como rey consorte de la reina Juana, y el joven rey Carlos I de Castilla y Carlos V, luego sería Carlos V de Alemania, se rodeó de un brillante grupo de humanistas donde destacaron dos personajes: su ayo o tutor, Guillaume de Croix, que vivió entre 1458 y 1521 y que en la corte castellana se le conoce como el señor de Chievers. Y el otro personaje era Adriano de Utrecht, que vivió entre 1459 y 1523, que luego sería papa en Roma, eso sí, solo un año, llevó el báculo de San Pedro, porque la peste que asolaba Europa entre 1522 y 1523 le llevó rápidamente al sepulcro. El señor de Chievers era la sombra de Carlos en el gobierno. Este político había crecido a la sombra del todopoderoso emperador del Sacro Imperio Romano, Maximiliano. El emperador Maximiliano vivió entre 1459 y 1519. Como os digo, el señor de Chievres
vive bajo la sombra de Maximiliano y del hijo de este, que era el habilidoso Felipe de Castilla. Chevriers dirigió la represión anticomunera e intentó matar a Lutero antes de la Dieta de Worms. Pero el hecho fue que fueron los luteranos los que al final le envenenaron tras la publicación del Edicto de Worms en 1521. Adriano de Utrecht, como Papa Adriano VI, se quedó como regente de Castilla. Luego sería Adriano VI. Cuando se queda en Castilla todavía es Adriano de Utrecht. Y más adelante, como os digo, fue elegido Papa como Adriano IV, que fue Papa entre el espacio de tiempo entre el 1522 y 1523. Los eclesiólogos que estudian su figura dicen que la reforma se hubiera evitado, la reforma luterana, siguiendo los postulados de austeridad y lucha contra la inmoralidad de la corte papal. Pero al estar tan solo un año en Roma, solo despertó enemistades por los proyectos y cambios que tenía en mente y la peste se lo llevó. El sucesor de Croix, de Guillermo de Croix, del señor de Chevriers, sería un italiano, Mercurino Arborio Marqués de Gattinara, que vive entre 1465 y 1530. Fue sucesor, pero no sustituto, pues ya Carlos V odiaba la categoría de validos y no consentía que decidieran poner. Así que en lugar de nombrarle gran chambelán, que era el cargo que tenía el valido, como había sido con Croix, le nombró canciller. Y este odio a los validos lo extendió Carlos a su heredero Felipe II, que le decía muchas veces: decide tú aunque te equivoques, que no decidan otros por ti. Gattinara evolucionó de ideas pro-francesas a antifrancesas. Hemos de tener en cuenta que veníamos de unos políticos flamencos muy favorables a Francia idiomáticamente y familiarmente. Y Castilla le sirvió a Gattinara para organizar el imperio, pues perfeccionó una estructura que ya habían creado los reyes católicos y que se apreció que era como muy útil. Estructuró los consejos, al modo de los actuales ministerios, con unos secretarios de Estado que regían cada departamento, lo que hacía que el gobierno no estuviese en un solo ministro principal. Toda esta estructura de Estado, se concentraba en las ordenanzas de la Cancillería promulgadas en 1524 y que organizaron el reino en gran medida. Esta organización de las ordenanzas de la Cancillería se debe a la figura clave de los consejeros del emperador. Se debe a Alfonso de Valdés, que vivió entre 1490 y 1532. Alfonso empezó como un simple secretario de Gattinara desde que llegó a Castilla, pero evolucionó de una manera meteórica, siendo el único castellano al frente de 6 secretarios alemanes, estando al servicio del embajador en todo lo que eran las cuestiones diplomáticas. A la sombra de Gattinara, las cualidades de humanista y de escritor le otorgaron un protagonismo muy superior al de simple secretario, pues a través de sus escritos se convirtió en una especie de jefe de propaganda del emperador, pasando a ser secretario de cartas latinas, y en el testamento Gattinara lo denomina secretario cesáreo. Los primeros datos que tenemos de Alfonso son 3 cartas que escribe cuando llega a Gattinara en 1521, desde Bruselas, desde Aquisgrán y desde Worms. Una de ellas, la más importante, es la dirigida a su maestro Pedro Mártir de Anglería, que vivió entre 1457 y 1526 y que fue un humanista y cortesano de los reyes católicos y confesor de la reina Isabel y Juana, su hija, y también miembro del Consejo de Indias. Alfonso de Valdés unirá su vida a Gattinara de un modo radical. El maestro es ya un convencido erasmista, y el alumno está admirado también por Erasmo y mantiene con Erasmo de Rotterdam, una fluida relación espiritual. Alfonso participó en las conversaciones entre los luteranos y los representantes del Papa en la Confessio Augustana de 1530, sin que su espíritu conciliador consiguiese que no se produjera la ruptura final. Alfonso de Valdés murió joven, de un modo repentino en Viena en 1532, sin que pudiera colaborar de una forma más prolongada con el emperador Carlos.
Una serie de producciones literarias, ya vimos en otro podcast, se mezclan con la obra de su hermano, siendo obras de uno atribuidas a otro y viceversa. Y le es también atribuido con mucha certeza la autoría del Lazarillo de Tormes. Se conserva relación de sus cartas, entre otras las antes citadas, con Erasmo de Rotterdam, con Maximiliano Transilvano, autor de un tratado sobre la circunvalación del mundo, contando el viaje de Juan Sebastián Elcano, que se realizó entre 1519 y 1521, y también tuvo correo con Juan Oliver, que era un erudito y escritor, con Juan Dantisco, que era un diplomático polaco, y le vemos recorrer entre 1520 y 1521 Flandes. Entre 1522 y 1529 acompaña al emperador por Valladolid, Tordesillas, Madrid, Toledo, Granada, Palencia, Zaragoza, Barcelona, Valencia, y luego ya en 1529 está en Bolonia, donde Carlos V ha establecido la corte y donde Gattinara recibió el cardenalato y Clemente VII corona a Carlos como emperador. Recorre también todos los enclaves imperiales, Augsburgo, Colonia, Bruselas, Gante, Passau y Viena, y muere, como os he dicho, en Viena el 6 de octubre de 1532. El enorme prestigio del hombre intocable del emperador cubre con su sombra protectora a su hermano Juan de Valdez. Su contacto con los círculos no fue presencial, pero sí epistolar con su hermano, que siempre lo tuvo al día de los éxitos y de los proyectos espirituales que lograba, y por ello se entiende que su compromiso íntegro con las ideas ya reformadas de su hermano Juan de Valdés. Otro personaje, Diego de Encinas. Diego de Encinas vivió entre 1520 y 1547. Fue hermano de Francisco de Encinas, y como él se formó de comerciante en Bruselas y se matriculó en 1538 en la Universidad Católica de Lovaina. De aquí pasó a la Universidad de París y alrededor de 1540 abrazó las ideas reformistas. En 1542 estuvo en Amberes dirigiendo la impresión de un libro, Breve y compendiosa institución de la religión cristiana, que era esta una traducción hecha por su hermano, por Francisco de Encinas, del Catecismo de Juan de Calvino, que lo había publicado también en 1538, 4 años antes. Y a esta impresión Diego de Encinas le añadió la traducción de la Libertad Cristiana de Martín Lutero. Martín Lutero vive entre 1483 y 1546. Diego de Encinas publica un prólogo original en el que expresaba las ideas protestantes de la justificación de la fe, en un lenguaje que sería familiar a los alumbrados y a los humanistas católicos. Y Diego planeó traer este libro en grandes cantidades en forma de contrabando a la península, que serían unas grandes ediciones con muchos libros para inundar el país de la sabiduría reformada. Pero los espías de la Inquisición se enteraron del intento y desbarataron el plan. Y su familia desde Burgos le persuadió de que se refugiase en Roma, lo que a la larga sería su perdición. Llegó a la capital romana y se incorporó inmediatamente al Círculo de Valdés de Roma. Y en el año 1542 se restaura la Inquisición en Roma y el Santo Oficio intercepta nada menos que una carta escrita a Lutero por Diego de Encinas. Para entonces ya había creado un grupo plenamente protestante, derivado del inicial valdesiano en Roma. Bajo tortura denunciará al grupo tras ser detenido y tras ser juzgado arderá en la hoguera de Roma el 15 de marzo de 1547. El siguiente personaje es Carlos Seso, castellanizado Carlos de Seso, que murió quemado en la hoguera el 8 de octubre de 1559 en Valladolid. Era miembro de la familia Seso di Sandrigo, nobles estos de la comarca de Vicenza, y formó parte desde muy joven, trasladándose a los reinos de Castilla, del séquito del obispo de Calahorra, don Alonso de Castilla y Zúñiga, que vivió entre 1470 y 1541. Este obispo se dedicó a la represión de los comuneros de Castilla, teniendo muy cerca a Carlos de Seso, que casó con una sobrina del obispo de Calahorra. En sus viajes familiares a Italia entró en contacto con los círculos de Juan de Valdés y asimismo desde 1545
estableció una relación duradera con Bartolomé de Carranza. Bartolomé de Carranza vivió entre 1503 y 1576. Muerto Valdés y perseguidos los círculos, su pensamiento evolucionó hacia el calvinismo, adhiriéndose al grupo reformado de Francesco Neri en Verona. Este encuentro tuvo lugar en un viaje que Carlos VI hace a Italia en 1550 para solucionar una herencia. Y de vuelta a España fue inspirador, protestante en Valladolid y quemado en la capital castellana, como os he dicho, el 8 de octubre de 1559. El siguiente personaje es Albise Priuli, que lo vimos ya en relación y prácticamente en todo lo que fue la historia del cardenal Reginald Pole. Albise Priuli nace en 1498 en Venecia y muere en Padua en 1560. Fue un noble patricio italiano de la República de Venecia. Perteneció a los círculos de Valdés y fue la mano derecha del cardenal Reginald Pole. Entre 1537 y 1539 desempeñó junto al cardenal Pole diversas misiones diplomáticas ante la Santa Sede, ante Francia, ante los Países Bajos y España. Y a finales de 1539 Pole y Priuli regresaron a Roma. En 1541 Pole se trasladó a Viterbo como legado papal para el patrimonio de Pedro, coincidiendo con las ejecuciones de la familia Pole en Londres y de que les habían quitado y esquilmado todo lo que era el dinero que tenía el cardenal para poder vivir. Por eso le nombra el Papa el responsable del patrimonio de Pedro en Viterbo. Y Priuli participó activamente en las reuniones del Círculo de Valdés que Pole creó en la ciudad de Viterbo. Estuvo junto al cardenal en el Concilio de Trento entre 1545 y 1546, antes que Reginald Pole se retirara por razones de salud, como vimos. Pero en realidad Pole se retira porque está perplejo por el decreto que condenaba la justificación por la fe, idea luterana, y que los círculos de Valdés hacían suya. Entre 1549 y 1550, Priuli acompañó a Pole en el cónclave donde fue elegido Julio III. Julio III vivió entre 1487 y 1555. En este cónclave, la candidatura papal de Reginald fracasó por un voto, debido a la feroz campaña de oposición que realizó el cardenal Carafa, entonces jefe de la Inquisición. Su nombre aparece siempre ligado a todos los grandes procesos de la Inquisición italiana de finales del siglo XVI, en particular en los procesos contra Moretti, Soranzo y Carnesecchi. En 1553 acompaña a Reginald Pole, nombrado legado apostólico para Inglaterra como secretario personal, desempeñando con él las labores diplomáticas y acompañándolo hasta su muerte en 1558. Participó Priuli en todas las negociaciones que tuvo Pole, primero en Bruselas con el emperador y luego en Londres con Felipe II y con María I Tudor. El pago de tantos servicios hizo que Priuli fuese propuesto por Pole y por el cardenal Morone como obispo de Brescia. También contaba con el apoyo de la Serenísima República de Venecia para el nombramiento, que contaba asimismo en ese momento con el permiso papal, pero no se llevó a cabo a consumarse la ordenación episcopal por la llegada de un nuevo papa a Roma. En 1555 es elegido papa el cardenal Carafa, con el nombre de Pablo IV, y entre sus primeros actos está la detención del cardenal Morone y eliminará la legación de Roma en Inglaterra que dirigía el cardenal Reginald Pole. Pole y María Tudor fallecieron el mismo día, y el curso de la historia de la Iglesia de la Inglaterra ya será hasta nuestros días el de una iglesia distinta, el de la Iglesia anglicana. Priuli no pudo volver a Italia hasta la muerte de Pablo IV, el terrible Carafa, muerto en 1559. Volvió a Padua portando los escritos de Pole con la idea de publicarlos, pero esta labor quedó inconclusa por el temor de la Inquisición a quien apoyase esta publicación. Y Albisi murió en Padua, como os he dicho, en 1560. Siguiente personaje es Girolamo Donzellini, que vivió entre 1513 y 1587.
se creó en Orzinuovi, de una familia que se unió pronto al protestantismo que penetra por el norte de Italia. Tuvo como preceptor o como profesor a Michelangelo Florio, que era un fraile menor conventual y un insigne predicador de la iglesia de la Chiesa de Gloriosi Frari de Venecia, una de las iglesias más excepcionales que se pueden contemplar, yo creo, en el arte y en la historia de la cristiandad. Y evolucionó al luteranismo encontrando en el exilio en Londres una excelente acogida en la Iglesia de Inglaterra, de la que termina formando parte. Convencido anglicano, formó parte del circo del duque de Northumberland, siendo profesor de italiano de la pretendiente Lady Jenny Grey. Con la reina María I pasó al continente, donde continuó como capellán anglicano de los ingleses exiliados. Girolamo Donzellini inició sus estudios académicos en Brescia y estudió medicina en Padua. Aquí fue denunciado por un sacerdote antitrinitario que alabó su herejía, delatándolo que le había visto leer obras de Lutero. Como médico fue considerado el más insigne y el más famoso de toda Italia, y también era considerado en medicina como el mejor docente. En 1543, Donzellini deja su cátedra en Bolonia y se traslada a Roma como médico del secretario apostólico y cardenal Durante Durandi, que vivió entre 1492 y 1558 y que era de una influencia en el Vaticano impresionante. También fue médico del joven Giulio della Rovere, que luego será el cardenal della Rovere, que se le ve cantidad de aspectos del arte y del poder de lo que fue la Roma papal. Y en esta época mantenía relación con dos herejes notables, que eran Giordano Cialetti, que era el librero que imprimía todos los libros de los herejes, y con el poeta también condenado Francesco Moneta, y con el erudito Baldassare Cazzago. Con esto se relacionaba sobre todo con Giulio Gianetti, y con él entra de lleno en el círculo valdesiano de Roma y de Viterbo. Por su compromiso con la Reforma era mayor, y se une a un grupo radical que estaba dominado por el obispo de Otranto, que era Pietro Antonio de Capua, y coordinado por Diego de Encinas, el que hemos visto antes, el hermano de Francisco de Encinas. El hermano de Francisco de Encinas fue arrestado en 1545 y antes de arder delató entre otros a Donzellini, el cual huyó a Venecia, en donde con otro nombre y título alterado siguió ejerciendo la medicina, ejerciendo de pastor criptoprotestante, corrigiendo impresiones de las obras prohibidas, recorriendo Europa y guiando protestantes. Se especializó en una cosa que a mí me ha parecido interesantísima, que es preparó fugas de monjas convertidas en luteranas en conventos de clausura venecianos. Hubo veces que se convirtió el convento entero y que iba con góndolas y con lanchones por la noche a sacar a todas las monjas que ya no iban a ser monjas católicas, sino que iban ya a llevar una vida normal, piadosa probablemente, pero normal, no claustral. Fue detenido incontables veces por la Inquisición, pero tuvo dos extraños aliados. Esto a algunas personas que me oyen les va a parecer sorprendente. Los aliados que tuvo cuando estaba de médico en Roma era la peste. Cuando había una peste, los dogos, los duques de Venecia, ponían en libertad a todos los médicos para que ayudaran. Y esto era lo que hacía que muchas veces este médico consiguiera el indulto de los dogos. Otras veces le detenía la Inquisición, pero la nobleza veneciana lo sobornaba porque había traído muchos bastardos al mundo, porque debía ser un excelente y consumado partero y cosedor, que era cuando había complicaciones en el parto, luego tenía que coser y todas estas cosas, dar puntos de aquella manera y de aquella época. Y el alto clero veneciano le respetaba mucho y también le ponía en libertad porque había tratado muchas enfermedades venéreas. Bueno, tras el convento y la iglesia de los santos Juan y Pablo, en el bellísimo canal frente a Fundamenta Nova, a la isola de San Michele, el cementerio de Venecia tan excelente, en 1587,
Girolamo Doncellini fue destripado por la Inquisición. Ya sabéis que allí no se hacían, los autos de fe llevaban una noción distinta. Los libros los quemaban nada más traspasar el puente de Rialto, donde arrancaba el barrio, las calles donde estaban casi todas las imprentas, y las ejecuciones les llevaban en una góndola, en un lanchón, hasta enfrente de Fundamenta Nova, y ahí les abrían la tripa para que no les destripaban y los echaban al agua, y claro, ya no flotaban. Es un poco macabro, pero es como funcionaban. El siguiente personaje es Galeazzo Caracciolo, que vivió entre 1517 y 1586 y fue un aristócrata napolitano que desde los círculos de Valdés evolucionó hacia el calvinismo. Enviado de joven a la corte de Carlos V en Bruselas, fue un importante colaborador del emperador como diplomático. Vivió su vida cortesana entre Nápoles y la corte imperial itinerante, y en 1537 se casó con Vittoria Carafa, que era la sobrina de Giampietro Carafa, futuro Pablo IV. Su conversión tuvo lugar al asistir a los círculos de Juan de Valdés en Nápoles en 1535 y, sometido a investigación de la Inquisición a partir de 1551, no pudiendo mantener ya el secreto su fe, se exilió a Ginebra y se adhirió al calvinismo. Desde entonces fue un destacado exponente de la comunidad reformada italiana en Ginebra. Intentó que su esposa, la sobrina del Papa, se uniera con él a la Reforma y se fuera a vivir con él a la ciudad suiza de Ginebra, pero fue imposible. Así que Galeazzo Caracciolo rehizo su vida y se casó con otra señora ginebrina. El papel de Galeazzo Caracciolo en la historia de Italia es notable, porque fue el único pariente del Papa, diplomático y cortesano del emperador Carlos V, que se convirtió al calvinismo y se mantuvo como miembro activo de esta corriente religiosa. Solo hay dos casos similares de personajes de la más alta nobleza, que no dieron marcha atrás en sus ideas formadores. Uno es Andrea da Ponte, que era el hermano del Dux de Venecia, y los otros eran los condes de Tiene de Vicenza. Se puede decir que fue prácticamente el único noble italiano que abandonó de una manera definitiva la Iglesia de Roma. Igualmente importante lugar ocupó en la historia de la República de Ginebra, ya que era el más eminente extranjero establecida en ella en el siglo XVI. Su presencia representaba una evidente negación de las constantes acusaciones que hacían los propagandistas católicos romanos de que ningún noble auténtico podía vivir en una república calvinista. Galeazzo Caracciolo fue durante décadas el animador y promotor de las actividades de la comunidad italiana de exiliados y fue el intermediador de ellos con Calvino. La misma labor realizó con el gobierno de la República Ginebrina, donde las autoridades tenían un papel, como si dijéramos, de padrinos para con los hijos de los refugiados, ricos y pobres, y para los hijos de los funcionarios de la Iglesia ginebrina de Ginebra. Y en 1558 fue elegido miembro del Consistorio de Ginebra, del Ayuntamiento, y formó parte del máximo órgano de la Iglesia calvinista ininterrumpidamente hasta una expulsión temporal de la ciudad que tuvo en 1572. Era tan ecuánime que cuando faltaba de Ginebra, en la Iglesia calvinista había problemas. En su último viaje a Italia, ya cuando rompe con él en el año 58, cuando ya rompe de una manera definitivamente, hubo serios problemas por cuestiones disciplinares y doctrinales que desembocaron en el juicio de Valentino Gentile y sus partidarios que querían hacer una reforma dentro del calvinismo, una reforma dentro de la reforma. Todo esto en 1558. Fallece en Ginebra en 1586 y, al igual que Calvino, fue enterrado en una fosa común con una sola inscripción: los que aquí yacen lo hacen en la esperanza de la resurrección eterna. Fue honrado con una biografía a su muerte por la naturaleza excepcional de su experiencia vital, y Niccolò Balbini publicó en Ginebra en 1587 la historia de la vida de Galeazzo Caracciolo, llamado El Señor Marqués.
en el cual se encuentra un raro y singular ejemplo de constancia y perseverancia en la piedad y en la verdadera religión. Durante una audiencia concedida al embajador de Venecia, el Papa Pablo IV le recordó como uno de los personajes más malvados y uno de los mayores males de la historia de la maldita escuela de Valdés, de Pole y de Flaminio. Ya veis que fue muy odiado por el Papa Garrafa. Siguiente personaje que os voy a hablar es Lattanzio Ragnoni. Vivió entre 1509 y 1559, nació en Siena, allí completó los estudios de Derecho y formó parte del grupo heterodoxo de Lelio Socini, que vivió entre 1525 y 1562. Alrededor de 1540 vivió en Nápoles y allí participó en el Círculo de Valdés. A su muerte, en 1541, a la muerte de Juan de Valdés, evolucionó hacia los pensamientos de Zuinglio y se distinguió por defender un valor puramente simbólico de los sacramentos. Aceptaba la doctrina de la justificación de la fe y en la cuestión de la Santa Cena, que consideraba que el pan y el vino de la comunión eran un simple símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo, sin admitir ni la doctrina católica de la transustanciación ni la luterana de la consustanciación, ni tan siquiera la teoría calvinista de la presencia en espíritu de Cristo. En 1542, en Venecia, compuso una obra hoy perdida, Algunos discursos contra el sacramento, atrevido título que desesperó a los católicos e inquietó sobre todo por su osadía incluso a los miembros de los círculos de Valdés, que estaban saliendo todavía de lo que era un catolicismo muy férreo. En Venecia estableció contacto con los considerados mayores herejes de la ciudad de los Canales, que eran Ludovico Ariosto, Galasso, Baldassare Altieri, Guido Gianetti di Faro y otros. Pero no olvidó su ciudad natal de Siena, de donde alentó la Reforma y las alianzas militares de la Toscana contra el Papa Pablo III Farnese. Sigue en la Serenísima la presión, en Venecia, la presión de la Inquisición contra los venecianos heterodoxos, escapando a Ginebra en 1551, donde fue pastor de la comunidad italiana, de la que fue nombrado como pastor de dicha comunidad directamente por el propio Calvino, dada la magnífica formación que tenía. Pasó en Lyon entre 1552 y 53, tratando de apoyar a Carnesecchi a huir a Ginebra sin conseguirlo. Y a partir de este año se convirtió en catequista de la comunidad italiana de Ginebra. Desde 1553 al 59 se centró en la lucha de los antitrinitarios, obsesión de los calvinistas que terminó en la hoguera donde ardió Miguel Servet, y preparó y catequizó hasta la extenuación en el campo trinitario, temiendo una reforma más del calvinismo. Con todo, preparó un decálogo de principios de fe que toda la comunidad de la Iglesia italiana de Ginebra tenía que acatar y que fueron recogidos en una publicación, en su obra Formulario, que es considerada como la primera confesión de fe reformada en italiano, y con ella la amenaza que había de principios antitrinitarios pues quedó frenada. Cuando se inicia la persecución contra los círculos de Valdés, será de los considerados como de los mayores enemigos de Roma, y es además citado en todos los procesos inquisitoriales, entre otros en los de Morone, Soranzo y Carnesecchi, y también fue tenido por discípulo de Bernardino Ochino. Siguiente personaje, Bartolomeo Spadafora. Es siciliano, de la ciudad de Mesina, y miembro de los círculos de Valdés. Su noble familia, los Spadafora, lo envió a Regensburg, en la corte de Carlos V, para que se defendiera los intereses familiares. Desde Alemania pasó a Roma, donde es huésped de Victoria Colonna y asiste al círculo en el que se hace amigo de los cardenales espirituales Reginald Pole y Giovanni Morone, así como de Pietro Carnesecchi y del gran Michelangelo Buonarroti,
el artista Miguel Ángel. Perseguido por la Inquisición siciliana, que dependía de los españoles, fue también reprimido por el Santo Oficio Romano. Absuelto en Roma, gracias a la protección de sus poderosos amigos que le mantenían económicamente, Bartolomeo Espadafora fue declarado hereje y contumaz en su tierra natal, lo que le llevó a la excomunión y confiscación de sus bienes. Ante esta situación se trasladó a Venecia, reducto siempre antirromano, donde, como resultado de los servicios prestados por sus antepasados a la Serenísima República de Venecia, obtuvo en 1550 el privilegio de nobleza veneciana y se le consideró un patricio veneciano con todos sus derechos. En Venecia se distinguió por la oratoria y por una excepcional relación con el duque Francisco Venier, que fue dogo entre 1554 y 56. Durante este mandato estuvo en la mente de Bartolomeo Espadafora crear una iglesia veneciana reformada, donde el dux fuera la cabeza de la jerarquía eclesiástica, al modo de lo que pasaba con el rey de Inglaterra en lo que sería la iglesia anglicana. En 1555 fue rehabilitado de las acusaciones de la Inquisición siciliana gracias a la presión veneciana sobre el emperador ejercida por Marcantonio de Amula. Aun así, en octubre de 1556 fue arrestado por la Inquisición romana como parte de la ofensiva del Papa Pablo IV Carrafa contra el grupo de los espirituales de Valdés. A pesar de las nuevas presiones diplomáticas de Venecia, ejercidas casi a diario por el embajador Bernardo Navagaro, Bartolomeo Espadafora permaneció en prisión hasta la muerte de Paulo IV, el 18 de agosto de 1559, y después de lo cual regresó a Sicilia. Murió en Mesina el 26 de julio de 1556 y su muerte le evitó una nueva ola de persecución lanzada contra los espirituales, lanzada por el Papa Pío V, con la persecución contra Julia Gonzaga. Aun después de su muerte, Pablo V, en abril de 1566, cuando tuvo los papeles de Julia y la correspondencia comprometedora, condujeron todo esto al arresto y a la ejecución de Pietro Carnesecchi. Pues en todo este contubernio, en toda esta persecución, estuvo Bartolomeo Espadafora. La historia de Bartolomeo Espadafora debemos considerarla entre el contexto de las persecuciones contra los círculos de Valdés y en la persecución de los eclesiásticos Reginald Poli y Giovanni Morone. Y no podía aceptar Roma la práctica del ascetismo de los círculos ni la aceptación de la salvación solo por la fe. El siguiente personaje es Mario Galeota, que había nacido en Nápoles, recibió formación humanística y militar, formó parte del círculo napolitano de Valdés, siendo uno de los seguidores más apasionados. Es el que transcribe, junto con Justo Seriato y Juan de Miero, las 110 consideraciones divinas, y a la muerte de Pablo IV, antes de la muerte de Carlos IV, fue investigado por el dicho Pablo IV y fue apresado, y hasta la muerte de Pablo IV, el 18 de agosto de 1559, en el que el pueblo romano asalta el Palacio de la Inquisición y libera a los presos, Galeota no puede abandonar Roma y estaba en una especie de prisión domiciliaria, porque el que hubiera permanecido en Roma, aunque estaba investigado, lo tenían como un atenuante. Decían, bueno, ya sabemos dónde le podemos capturar. Tras adjurar por torturas de las ideas de los círculos, fue absuelto en marzo de 1560. De Roma, en 1560, volvió a Nápoles, donde redactó una publicación conservada, un tratado de fortificaciones, con unas cosas muy raras, hablando de cuestiones políticas, éticas y económicas dedicadas a Felipe II,
y no cejó nunca de ser fiel seguidor de Juan de Valdés. Cuando se prohibieron los escritos de Juan de Valdés por la Inquisición, de un modo definitivo, Galeota proclamó: no me importa nada, los tengo, los escritos, todos en mi mente, y puedo recitarlos de memoria, y en mi mente no lo reniego, y si me obligaron a renunciarlo de palabra, seguiría teniéndolo en mi corazón. Para mantener sus ideales fue condenado a 5 años, por mantener estos ideales que hemos visto, fue condenado a 5 años de cárcel por contumaz, y tras el cautiverio abandonó ya toda actividad teológica y fallece en 1585 en total silencio. El siguiente personaje es Giovanni Bernardino Gargano, que fue miembro, era napolitano, señor de Ferdinano y Casal del Príncipe. Fue miembro del Círculo Napolitano del Valdés y desde aquí extendió el círculo por regiones de Aversa, Caserta y Piedemonte. Con Juan de Valdés en 1540 asiste a las predicaciones cuaresmales de Bernardo Chino, se establece en ese año en Caserta, donde sitúa sus intereses económicos, y aquí constituye otro gran círculo, menos estudiado, que fue el Círculo de Caserta, coordinado por el agustino siciliano Lorenzo Romano, que desarrolla la labor de enlace entre los grupos napolitanos de Valdés y los grupos sicilianos. Con la detención de Lorenzo Romano fue arrestado en el proceso Giovanni Bernardino Gargano, del que hablamos, del que la Inquisición informa que había constituido una gran escuela, círculo con muchos miembros. En 1551 se le hincó a proceso por el Santo Oficio, teniendo bajo tortura que realizar una adjuración pública, y a finales de 1562 fue encarcelado y llevado a Roma, y el 4 de marzo de 1564 fue ejecutado en Nápoles, en la plaza del Mercado. El impacto de esta y varias ejecuciones fueron minimizadas a Felipe II, rey de Nápoles, por su virrey, pero el influjo hizo que estos martirios mantuviesen con grandes raíces el pensamiento de Juan de Valdés. Y el último personaje es Gianfrancesco Alois, llamado Caserta, que era un noble siciliano al que se le denominaba Caserta por el lugar de las posesiones de su familia. Fue un gran amante de la literatura, contando con amigos con los poetas Capezze, Fierramonte, Paolo Manzio, Ammirato, todos los grandes poetas de toda esa época que va de 1500 a 1550. Alrededor de 1535 su nombre aparece ya fuertemente vinculado al grupo directo de Juan de Valdés, siendo uno de los primeros discípulos laicos y centrándose en tejer las relaciones sociales y de amistad de los componentes de los valdesianos. Su casa de Piedemonte fue un enclave de acogida de los círculos. Marco Antonio Flaminio estuvo en ese enclave convaleciente y durante su recuperación destinó su tiempo a discutir y a converger con Gianfrancesco Alois sobre la gracia y el libre albedrío, siendo además a Flaminio con su relación con Valdés. Fue también Alois el responsable de la conversión de Galeazzo Caracciolo, que era amigo y pariente, presentándole personalmente a Juan de Valdés y llevándolo al sermón de Pier Martir Vermigli en 1541, que fue la razón de la conversión de Caracciolo y su adhesión al valdesianismo. Gianfrancesco Alois intervino en la fuga de Galeazzo Caracciolo a Ginebra, siendo interrogado por el Santo Oficio sobre su localización y poder perseguirlo y detenerlo. En 1547 se produjo un fuerte levantamiento de la ciudad de Nápoles contra la Inquisición, con un violento choque entre el pueblo y las tropas del virrey español, a causa de los numerosísimos investigados y detenidos por la Santa Inquisición. En esos momentos falleció Giambattista Alois, hermano de Francisco. Él permanece vivo y alrededor de 1550 se le citó en el juicio celebrado en Roma contra Lorenzo Romano. En 1552 aparece en las mismas acusaciones contra Giovanni Bernardino Gargano, retomándose el proceso en 1562. Su juicio terminó en pena de muerte por recaída y contumacia,
siendo ejecutado en la Piazza del Mercato de Nápoles el 4 de marzo de 1564, y siendo sus restos quemados tras la ejecución junto al cuerpo de Giovanni Bernardino Gargano. Y hasta aquí el recorrido de hoy de Juan de Valdés, de diplomáticos y de literatos. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.